Tened presente el hambre, recordad su pasado, turbio de capataces que pagaban en plomo aquel jornal al precio de la sangre cobrado, con yugos en el alma, con golpes en el lomo. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. El hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre, el hambre, tened presente el hambre. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola. Arroja los estudios y la sabiduría y se quita la máscara, la piel de la cultura, los ojos de la ciencia, la corteza tardía de los conocimientos que descubren. Buenas noches, bienvenidos. Bajada de línea, sus temas, no se toman licencia, no se toman vacaciones. Seguimos pensando en los temas que nos comprometen a todos y pensamos que muchísimos de ustedes seguramente van a tener interés en el desarrollo de un programa que da continuidad a lo que tratamos la semana pasada. ¿Recuerdan cuando hablamos de la desigualdad? En realidad, cuando decimos desigualdad estamos hablando también del hambre, del empleo, de inclusión, de justicia social. Todos esos temas son parte de lo mismo. Y hoy nosotros queremos desarrollar, a partir de lo que hicimos la semana pasada, lo que está ocurriendo en el mundo, no solamente en los Estados Unidos, a los que vamos a volver, sino también en Europa, particularmente en España, y cotejarlo con una realidad bastante más amable para América Latina. Hemos tomado contacto vía Skype directamente con la ciudad de Washington, donde está el vocero del Banco Mundial, para hablar de la primera vez que ocurre en toda la historia de nuestra América Latina, tan sufrida y tan desigual, que haya más clase media que pobres en América Latina. Y son datos que vienen del Banco Mundial, por lo tanto son irrefutables. Vamos a hablar del hambre cero, que por ejemplo se ha decretado por parte de la FAO, de la ONU, con relación a la República Argentina. Vamos a hablar también de cómo el empleo se fue recuperando en estos últimos años en toda esta área del mundo y hemos tomado contacto con la CEPAL en Santiago de Chile. Todo esto es lo que vamos a compartir con ustedes en un programa que tiene un editorialista muy especial. Todo lo que yo quisiera decirles, todo lo abarcativo que uno quiere ser cuando va a desarrollar un programa, está contenido en estas palabras formidablemente expresadas por el expresidente de Brasil y referente absoluto en cuanto a lo que soñamos de nuestra América Latina. Estamos hablando del expresidente Lula, que dice de esta forma lo que nosotros queremos desarrollar en este programa. Queridos companheiras e queridos companheiros, nesse dia tão importante quero me dirigir a todos que trabalham e lutam para concretizar um sonho comum. Viver o dia em que nenhuma pessoa em nenhum país do mundo durma com fome. Garantir a segurança alimentar e nutricional deve ser uma tarefa de todos, uma responsabilidade de todos os governos de todos os países.
O relatório da FAO sobre a situação alimentar no mundo mostra que a subnutrição diminuiu 13,2% nos últimos 20 anos. Na América Latina, houve uma redução de 25% e no Brasil uma redução de 40%. Mas, infelizmente, a subnutrição aumentou numa parte dos países mais pobres. No continente africano, apesar de todo o desenvolvimento econômico verificado na última década, houve um aumento de 37% na subnutrição. Para enfrentar essa situação é indispensável que todos os governos assumam claramente a responsabilidade de realizar programas sociais para combater a miséria. É fundamental incluirmos os mais pobres nos orçamentos dos governos. Só assim poderemos alcançar os objetivos do milênio, reduzir a pobreza e erradicar a fome do planeta. Um forte abraço y boa sorte para todos ustedes. Ojalá que tenga mucha suerte, mucho éxito con esta idea el expresidente Lula. De alguna manera, él sabe que en Brasil y en el resto de América Latina muchos de estos pasos ya se han dado. Y esto es lo que nos entusiasma y nos levanta el ánimo. Vean ustedes este dato de la FAO. Tiene que ver naturalmente con una expresión de la ONU. Argentina es uno de los países que erradicó el hambre. Esto es una información objetiva que está por encima de cualesquiera ustedes de nuestras discusiones. La Argentina está con hambre cero, la erradicó. Ojalá que podamos mantener esa performance. Julieta Camaño, hablando de la FAO. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos ustedes? Hoy no tendremos a nuestros amigos en el Twitter que estarán tuiteando en vivo, pero sí tenemos algunos datos que son muy interesantes y pertenecen también, Víctor Hugo, a las redes sociales. Es en este caso, por ejemplo, la FAO que tiene muchísima presencia en todas las redes sociales en el mundo. La Agencia de Naciones Unidas en la lucha contra el hambre, por ejemplo, publica en Facebook a diario algunos datos que tienen que ver con la concientización sobre los problemas en el mundo. Aquí estamos viendo la página y este dato interesante han publicado en los últimos días, donde vemos que nos cuentan a modo de gráfico que el 12% del espacio terrestre se usa solamente para cultivos, o sea, de todo el espacio terrestre potable se usa solamente el 12%, y de ese 12% solo el 38% se usa para la agricultura. Aquí lo vemos en este espacio a la derecha superior. Bueno, luego arroja otros datos, entre los cuales hemos destacado que habiendo todavía en el mundo 843 millones de personas que tienen hambre crónica, o sea, Víctor Hugo, 1 de cada 8 personas en el mundo. Volvemos a vos. Sí, en el mundo. Cuando decimos el mundo y hablamos de estos flagelos de la humanidad, siempre pensamos en África, en América Latina, en ciertos sectores de América Latina todavía más. Sin embargo, ahora tenemos que incluir también fuertemente a Europa y a los Estados Unidos. Para hablar de estos temas, vamos a tener 3 o 4 apariciones vía Skype de uno de los hombres más sabios y respetados mundialmente de la Argentina, el señor Bernardo Klicksberg, que es uno de los hombres que más lucha en el mundo entero por hacernos entender estas problemáticas y por erradicarlas. En Estados Unidos hay problemas significativos que son herencia de las políticas de la administración anterior, que agravó el cuadro social seriamente, pero hay políticas públicas que intentan mejorar la situación claramente, y el presidente Obama, en un discurso muy importante hace pocos días, dijo que el mayor problema que tienen que enfrentar los Estados Unidos es la desigualdad, y que va a ser el problema más importante para él en los próximos, en los 2 años de presidencia para completar su periodo. I want more kids to have the chance this country gave me. We should all want every one of our kids and their families to have a shot at success. If you are willing to dream big and work hard, you should grow up with the same opportunities in life as any other child, living in any other place. That's what we're fighting for. That's what America's about. Pues a quienes en la vereda de enfrente de Obama están pensando en las políticas de ajuste, siempre el ajuste todavía más, pese a lo patético de la situación de millones de los habitantes de los Estados Unidos. Pero demos una vuelta por Europa, por España, que ya no es novedad, lamentablemente, en cuanto a sus problemas. Han triplicado los comedores y ahora no solamente son
para ciudadanos extranjeros que iban a España y no encontraban trabajo y quedaban en una situación muy comprometida. También ahora están referidos a lo que sucede con los propios españoles de la clase media. Y comedores como este estarán dando de comer al triple de personas que hace 4 años. Al principio eran la mayoría extranjeros, gente que venía a trabajar y se quedaba sin trabajo, y ahora hay gente joven, gente mayor también. Es el típico pobre invisible, que no lo aparenta. Yo ahora, por ejemplo, me considero una persona normal, ni voy de lujo ni mucho menos, pero no considerarías que tengo, pues como mucho 200 euros al mes para pasar todo, gastos y comida y todo. Estaríamos en torno a unos 12,5 millones de personas en situación de pobreza en España. De hace 3 años ahora hemos llegado a dar a 289 usuarios en el comedor solo. Yo veo que no falta comida y te alegras por ello, porque es como un milagro que no te falte comida para tanta gente. Y cada día ves un milagro, pero la gente en sí no le puedes explicar mucho de ello porque ellos necesitan de todo. Todas estas familias se mantienen con la ayuda de la fe religiosa y la fe de los voluntarios. Llegar a este extremo es una vergüenza, para mí como toda esta gente que tenemos detrás, porque a nadie nos gusta ir pidiendo, creo yo, ¿eh? De cualquier forma, esto está referido a buena parte de Europa, no solamente a España. Podríamos instalarnos en Grecia y el discurso sería exactamente el mismo, y varios de los otros países de Europa en estos momentos. Para sintetizar lo que allí ocurre y por qué, Bernardo Klicksberg, otra vez vía Skype, desde Nueva York. Hay un desmejoramiento muy grave de la situación en Europa, por lo pronto en los países que nosotros normalmente mirábamos con envidia. En este momento se estima que hay 120 millones de pobres en Europa y hay sectores de la población que han sido arrojados a la pobreza casi de un día para otro a través de las políticas de austeridad extrema que cortaron los servicios de protección a los ciudadanos al mismo tiempo que echaban masivamente a empleados del sector público, contraían la economía y eso provocaba una espiral en descenso, de reducción de la demanda y de pérdida de empleos en todo el mercado de trabajo. Entonces, actualmente en Europa hay hambre. El programa transcurre, esta edición de Bajada de Línea, en una alternancia entre lo que sucede en los grandes centros desarrollados y en los nuestros, que vienen a ser los países emergentes, así llamados en el mundo. Por eso queremos cotejar esa realidad de Europa que recién mencionaba Bernardo Klicksberg y que se advierte perfectamente en el testimonio anterior que observábamos de España con lo que aquí está ocurriendo. Hay un ejemplo muy interesante que hace algunos meses nosotros compartíamos con ustedes y vale la pena en este contexto. Bueno, él es Mateo, tiene 5 años, Micaela, que tiene 7, y Priscila, que tiene 11 años. Tengo 2 varones más, uno de 15 y uno de 17, que va a ser papá, así que va a ser abuela. Van todos al colegio, él va a preescolar, Micaela va a 2º grado, Priscila va a 5º, sexto, ya le saqué 1 año. Y después tengo a Nicolás, que está en Pinamar, que está en 2º año, y Jorge está en 3er año, son los más grandes.